ahora y lastimosamente ella ya no puede hacerse valer por sus propios pies. Hasta cuando Dios le dio la bendición de caminar bien, ella estuvo en la casa de Dios. Y qué bendición, porque nosotros los 6 fuimos instruidos en el camino de la salvación. Los 6 nosotros aprendimos de mi madre el Salmo 23. Ella no sabía leer, se enseñó a leer con la palabra de Dios. Y los 6 no sabemos el Salmo 23, son 5 versitos, todas las noches. Y los 6 gozamos de esa bendición. Que ya no lo hagamos es problema no de mi madre, de nosotros. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó a la casa? Fue una bendición para mi familia. El libro de los Hechos habla de cuando Jesús llega a la casa de varias personas, pero no varias personas van a ser salvas. Van a decir los hermanos, bueno, ¿de qué va a hablar el hermano? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El libro de Hechos habla de el apóstol Pablo, él lo escribió Lucas. El doctor Lucas escribió el libro de los Hechos. Pero más que Pablo, ahí el Espíritu Santo acompañó al apóstol Pablo a predicar la palabra de Dios en varios lugares. El capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 5. Cuando la palabra de Dios llega a varios lugares, el enemigo siempre va a trabajar overtime y full time, porque no quiere que la raza humana sea salva. El verso 5 del capítulo 17 dice lo siguiente: entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomando consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jackson, procuraban sacarlo del pueblo. Verso 8: alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, tuvo que oír el apóstol Pablo. La iglesia de Tesalónica fue bendecida, escogida por Dios para escuchar el mensaje de salvación. Pero no todos aceptaron. No de todos es la salvación. No a todos nos gusta la salvación. ¿Por qué? Porque muchos no nos llama la atención las cosas de Dios. Y en ese lugar había varios judíos. Y cuando yo veo la palabra judíos, ¿qué judío no sabía de la muerte y de la resurrección de Cristo? Todos sabían, pero gloria a Cristo Jesús, que escogió a Pablo para ir a sus ciudades a hablarles del mensaje de salvación a Tesalónica. Pero dice la palabra de Dios que juntándose unos hombres malos, alborotando a las ciudades, ¿qué hicieron? Le dijeron: este hombre como que nos está estorbando, mejor que se vaya de aquí. Nosotros estamos bien, no necesitamos a Jesús en este lugar. Así es que busque otro lugar, pero no es bienvenido en la iglesia de Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica. Y Pablo se fue a Berea. Y cuando llega a Berea, llega a esta ciudad, una ciudad especial, porque a ellos les gustaba escudriñar la palabra de Dios. Pero estos hermanos de allá de Tesalónica, estos judíos, lo fueron persiguiendo y escucharon que andaba Pablo predicando en Berea y hasta allá lo fueron siguiendo. Dice la palabra de Dios que en el verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de ¿qué? La palabra de Dios, se fueron ¿a dónde? A Berea. ¿Y qué fueron a hacer a Berea? La misma medicina. Allá en Berea hay unos cuantos que sí se interesaron en la palabra de Dios, pero estos hermanos llegaron desde Tesalónica a Berea y lo mismo hicieron, alborotando a la ciudad. ¿Para qué? Para que el apóstol Pablo, y no fue el apóstol Pablo, para que la salvación se fuera de Berea. Y llega el apóstol Pablo, lo que prediqué hace 15 días, a la iglesia de Atenas.
Y en Atenas una ciudad muy entregada a la idolatría igualmente. Por eso llegó la salvación y por eso llega la buena noticia Atenas a la ciudad de Grecia. Y cuando vio el apóstol Pablo también y les predicó lo que estudiamos hace 15 días. Pero hubo otro grupo de personas en el verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando el evangelio llega a nuestros lugares, y hoy en día lo siguiente, cuando el evangelio lo compartimos en muchos lugares, no en todos, no malinterpreten, llegan y cuando las personas no son muy accesibles, ya me va a hablar de la hermandad. Ya me va a hablar de las santurrones de esos. A mí no me llama la atención eso. Y hoy en día se escuchan esas pláticas, siempre se han escuchado porque el enemigo es el mismo. Y el apóstol Pablo deja también Atenas y ahora llega a la iglesia de Corinto, lo que vamos a estudiar en este lugar, en este momento. ¿Por qué? Estos lugares tuvieron la bendición de que el mensaje de salvación llegara a su casa, llegara a la ciudad, llegara a su iglesia, pero no toda la gente quiso la salvación. Y llega el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice el capítulo 18 de Hechos, verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Corinto es una ciudad, es un puerto, uno de los puertos principales de la antigua Asia. Uno de los puertos principales en México es Acapulco. Ese no porque yo esté cerquitas, pero es uno de los puertos principales, pero hay varios. Pero donde reciben varios embarques grandes es el puerto de Acapulco. Y el puerto de Corinto llega el apóstol Pablo después de pasar por Tesalónica, después de pasar por Berea, después de pasar por Atenas, llega la salvación a Corinto. ¿Y qué hicieron los hermanos de Corinto? Cuando llega el apóstol Pablo a Corinto, se encuentra a un judío llamado Aquila y su esposa llamada Priscila. Se los encontró. Y estos hombres, ellos eran creyentes. Ellos, dice la palabra de Dios, el capítulo 18 de Hechos, en aquel tiempo en Roma estaba una persona llamado Claudio. Claudio hizo que huyeran los judíos de Roma. Y en medio de esa caravana de cristianos, de judíos que fueron huyendo de Roma, se esparcieron en varios lugares. Y qué bendición que Pablo se encuentra a Priscila y Aquila, ¿en dónde? En Corinto. Y resulta que estas personas, estos hermanos, eran del mismo oficio de Pablo. Pablo, aparte de predicar la palabra de Dios, él tenía su propio oficio. Dice en unas versiones que tenían hacían carpas, otros dice hacían tiendas. Ese era el oficio de Pablo. Y cuando llega con estos hermanos, con Priscila y Aquila, ellos eran del mismo oficio y empiezan, ya me imagino, a dialogar. Y se llega el sábado, y el sábado, ¿dónde se fue el apóstol Pablo? Ahí el capítulo 18, verso 4, discutían en la sinagoga todos los días ¿de qué? De reposo. Hoy es día ¿de qué? Hoy es día de alabar a Dios. Hoy es día de ir a encontrarnos con el Rey del universo, con Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros, los cristianos hoy en día, muchas veces lo ocupamos en otras actividades. Pero el apóstol Pablo con estas dos personas iban a la iglesia, iban el día de reposo, ¿a qué? A alabar a Dios. Y verso 5, cuando Silas
y Timoteo vinieron, ellos vienen de Macedonia, y Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Llega Pablo a Corinto, pero también nos dice cuántos días tardó Silas y Timoteo, y se encuentran ¿en dónde? Y se encuentran ¿en dónde? En la iglesia. Y se encuentran ¿dónde? Hablando de la palabra de Dios. Hablan, y ellos me imagino que eran personas del mismo oficio que trabajaban juntos. Empezaron a reunirse en la iglesia. Pero lo que me llama la atención del verso 5 que acabo de leer, ¿a dónde se fue el apóstol Pablo primero a predicarles? ¿A quiénes? Cuando yo leí esta parte me regresé varias veces. Digo, ¿a quién fue primero Pablo a predicarles? Vamos a leerlo otra vez. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, a Pablo, que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando ¿con quiénes? Con los judíos. Pablo sabía lo que Jesús había dicho antes de irle a hablarle a los gentiles, a la persona que no sabe, primero a las ¿qué? A las personas, dice, a las ovejas perdidas ¿de dónde? De Israel. Pablo lo sabía, y Pablo va a hablarles primero a las personas que conocían del evangelio, que conocían de la muerte de Cristo y conocían de la resurrección de Cristo. Pablo va primeramente a las personas que sabían, y vean cómo reaccionaron las personas que conocían de la palabra de Dios. Pero oponiéndose, blasfemando. Cuando yo veo estas dos palabras, oponiéndose y blasfemando, ¿y de quién estaban blasfemando? ¿Estaban blasfemando de Pablo? ¿Estaban blasfemando de quién otro venía ahí con ellos? ¿De Silas y de Timoteo? Estaban blasfemando del Rey del cielo, que se llama Cristo Jesús. Porque cuando el cristiano va a hablarle a una persona de Cristo Jesús, no le va a hablar que Urbano, él le va a hablar lo que Dios ha hecho en la vida de Urbano. Y entonces Pablo les estaba hablando a estas personas que ya tenían el conocimiento de Dios. Y cuando empiezan ellos a blasfemar, la Biblia no habla qué clase de blasfemias hablaban estas personas, pero lo más difícil para Pablo fue que se opusieran. ¿Me vas a hablar de la resurrección de los muertos? A mí eso no me interesa. ¿Me vas a hablar de Cristo Jesús? A mí eso no me interesa. Y hoy en día, como dicen, a mí no me interesa, y es más, no tengo ni tiempo. No sé qué palabras le estaban diciendo a Pablo, pero empezaron a blasfemar y se empezaron a oponer. ¿Y qué les dijo Pablo? A esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre ¿quién? Sobre su propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré ¿a dónde? Me voy a los gentiles. Si ustedes no quieren la palabra de Dios, si ustedes no les interesa la salvación, si ustedes no quieren andar con Cristo Jesús, ahí nos vemos, yo me voy con los gentiles. Muchas veces nos pasa en día cuando uno comparte el mensaje de salvación. Y varias veces le ha tocado a un servidor, muchas veces nos desanimamos. Y aquí cuando leo esta parte de la palabra de Dios, de la expansión de la palabra de Dios, Pablo, el evangelio no fue nada sencillo. Cuando yo leía estas cartas anteriormente y no les tomaba sabor, digo, no, pues fue fácil el evangelio. Y se le olvida a Urbano que el enemigo de las almas también está trabajando en ese lugar. Y alborotó a varias personas para que el mensaje de salvación no llegara a otros lugares. Y hoy en día estamos igual. ¿Por qué? Porque el engañador es el mismo. La persona que transverse las cosas es el mismo. Hasta aquí, ¿qué lección hay para usted y para mí? Que la palabra de Dios, que el mensaje de salvación ha llegado a nuestras vidas, que no quede en el olvido. ¿Qué tenemos usted y yo que hacer?
amar las cosas de Dios. Más de uno de nosotros hemos recibido el mensaje de salvación. Más de uno de nosotros hemos leído la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante? ¿Qué va a hacer Urbano? ¿Qué va a hacer su familia de Urbano? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar como la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, ahí nomás al olvido? ¿Qué tengo que hacer usted y un servidor? Continuamos. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Gloria a Dios. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Bautizados. En medio de todos esos problemas que pasó el apóstol Pablo, de varios problemas. Gloria a Dios, porque allá estaba Crispo y toda su familia. No dice cuántos hijos tenían. Pero Crispo se interesó en la palabra de Dios. Crispo se interesó en el mensaje de salvación. No solo él, sino toda su familia. Y gloria a Dios. Porque el Señor no viene por individualmente, viene por familia. La salvación es individual. Pero qué bendición cuando el mensaje llega y toda la familia se entrega por completa a Cristo Jesús. Entonces, verso 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no ¿qué? No calles. Habla y no calles. Y muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, surgen varios conflictos, ¿qué hacemos? ¿No quieren la salvación? Ay, que se pierden estos pecadores. El hermano Urbano estaba hablando como los discípulos que venían de allá de Samaria. Que caiga fuego del cielo, Señor, y que los queme estos. Muchas veces así actuamos. Pero gloria a Dios que hubo alguien que se interesó por usted y por mí. Para que el mensaje de salvación llegara no solamente a mi casa, sino que llegara a nuestras familias, que llegara a Texarkana, que llegara a todas las provincias. Y hoy en día vemos más de una persona, gloria a Dios, en este lugar, que hemos escuchado el mensaje de salvación. Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer: no callar. No callar. ¿Por qué? Ese mensaje, usted y yo no somos como el asadón. Aquí todos conocemos el asadón, hasta el hermano James, que es de Guatemala, conoce el asadón. El asadón hace el trabajo nada más para ¿dónde? Nada más para acá, y la hermana Lidia ya que se las arregle. No, la palabra de Dios es para compartir. Hay veces que nos va a costar vergüenzas. ¿Qué problemas tuvo Pablo que afrontar? Estuvo de por medio su vida, estuvo de por medio su dignidad, estuvo de por medio muchas cosas. Pero ¿qué le dijo el Señor? No tengas miedo, no calles. ¿Por qué? Verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno te podrá sobre ti la mano para hacerte ¿qué? Mal, porque yo tengo mucho pueblo en ¿dónde? En esta ciudad, gloria a Dios. ¿Hay mucho pueblo? Sí. Eso pasó en Corinto. ¿Y qué estará pasando en nuestros alrededores? A donde nosotros nos relacionamos, donde nosotros vivimos, donde nosotros convivimos, a donde nos relacionamos. Esa promesa es para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros tenemos que hacer algo: no callar. ¿Por qué? Porque si usted calla, va a venir otra persona que ella sí trae la necesidad de un Salvador, y ella les va a hablar del mensaje de salvación, y esa responsabilidad va a caer sobre cada uno de nosotros. Qué bendición que a donde usted se relaciona, en los trabajos, que usted y un servidor vivamos el evangelio, no de palabra, sino de hechos. Es cuando el evangelio tiene poder de Dios, porque ha hecho
el impacto en mi propia vida y entonces puede hacer el impacto en cualquier vida de cualquier persona. La promesa de Dios de no callarnos, porque yo estoy contigo. Ninguno te pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y cuánto tiempo se detuvo Pablo? En las demás cartas, ¿por qué los llevé a las demás cartas de Tesalónica, de Berea, de Atenas? Ahí no dice la Biblia cuánto tiempo, pero en Corinto sí dice, y se detuvo allí 1 año y ¿cuánto? 6 meses enseñando la palabra de Dios. Qué bendición para aquellas personas. Ahora, qué bendición para un servidor que escuchó el mensaje de salvación por medio de mi madre. Ahora, Urbano tiene la responsabilidad a donde vivimos, hablar lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Lo que Cristo Jesús ha hecho. Y vamos a ver cómo inicia el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 1, verso 1 y verso 2? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, verso 2, y a la ciudad de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los cualesquiera, en lugar donde se invoca el nombre de ¿quién? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿A dónde yo tengo que ser santo? ¿A dónde yo tengo que vivir el evangelio? A donde se invoque el nombre de Dios. He tenido la oportunidad de escuchar un par de comentarios en lugares donde yo he trabajado. El primero fue el siguiente. Me acuerdo que comentaba, estas personas, ellos conocían del evangelio, sabían del evangelio. Y me decía, no me gusta que metamos el evangelio a nuestro trabajo. Y yo le digo, ya lo dejé que terminara. Le digo, ¿está seguro lo que usted, unas personas adultas ya como servidor, está seguro lo que usted está diciendo? Sí. Entonces yo nomás voy a ser cristiano el sábado cuando yo vaya a la iglesia. Aquí entonces en el trabajo yo puedo hablar y decir y hacer lo que mi regalada vida me dé. Eso es lo que está diciendo usted. Sí, dice, porque acá no, dice, nomás somos cristianos allá en la iglesia. Oh, qué bien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A donde se invoque el nombre de Dios, yo tengo que ser ¿qué? Llamado a ser santo. Y en ese trabajo, en la tienda donde yo me relacione, yo tengo que hacer ¿qué? Yo tengo que ser cristiano. Porque el apóstol Pablo no nomás era cristiano allá en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo era cristiano en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Berea, en la iglesia de Atenas y en la iglesia de Roma, y a donde él se levantaba y se paraba, él era cristiano, 100%. Usted y un servidor tenemos que ser cristianos. Aquí decimos los mexicanos, aquí en China. Si vamos a donde vayamos, a nuestros trabajos, al mall, si vamos a pasear a la playa, si vayamos a pasear a donde usted mande y guste, el cristiano tiene que ser, ¿en dónde? En todo lugar. Gloria a Dios por eso. Nos ha escogido para la salvación. No nomás los sábados cuando venimos aquí a la iglesia, que el hermano Urbano viene en su camino y viene escuchando a Felipe Garibo, a Marchena, y cuando se va al trabajo él va escuchando las canciones que están pegando allá de Peso Pluma. No, la palabra de Dios tiene que ser allá y acá. ¿Por qué? Porque es el mensaje que nosotros hemos sido llamados. Entre más nosotros nos acerquemos a las cosas espirituales, Dios va a empezar a hacer el trabajo, lo que necesitamos. Pero si el hermano Urbano cuando va solo en su ven, allá va escuchándolos esos corridos que están hoy
hoy en día bien pegajosos, y en vez de seguir escuchando unas predicaciones que lo acerquen a Cristo Jesús, él se va deleitando con unos de esos corridos. El hermano Urbano tiene que aprender a cuando vaya solo, a cuando vaya con su familia, tiene que ser llamado a ser santo. No que siempre me vean acá con la Biblia, no. Prácticas. La vida cristiana no es teoría, la vida cristiana es práctica. Y cuando usted y un servidor empieza a relacionar esas cosas, los frutos vendrán después. ¿Por qué? El hermano Urbano tiene 2 hijos. Y qué triste al rato que el hermano Urbano le diga: mi hijo, esos corridos no son buenos. Que no son buenos si tú los escuchabas. Tú los ponías, ¿no te acuerdas cuando íbamos allá en la casa que tú los ponías? ¿Cómo estás diciendo que son malos? Mucho cuidado con esas cosas. Hemos sido llamar a ser santos porque seguimos al santo, que se llama Cristo Jesús, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser cristianos 24/7. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los cualquiera, en cualquier lugar donde se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro, que la paz, la gracia y la paz, y a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga su palabra. No es fácil, no, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscándonos, pero la sangre de Cristo Jesús tiene poder, porque tuvo poder para derrotar al diablo allá en la cruz del Calvario, y está disponible gratuitamente 24/7 para usted y para mí. Pero tenemos que hacer nuestra parte, consagrar nuestras vidas a Cristo Jesús. Y si hemos sido bendecidos en recibir la literatura de la palabra de Dios, que no muera, que no sea como la planta ahorita, que se están muriendo las plantas por falta de agua, sino que nos alimentemos con la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a nuestro Dios por su palabra y por el hermano Urbano. Ahora les invito que entonemos el himno número 253. Tuyo soy, Jesús. Que siempre podamos tener esa alabanza en nuestra boca. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A servirte a ti me consagro, poseído por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca,
Les invito a los que puedan ir de rodillas. Vamos a tener nuestro momento de oración. Los que podamos ir de rodillas, vayamos de rodillas. Y los que no, hermanos, les invito que ahí de pie, pero todos presentemos las peticiones que escuchamos y las gratitudes y vamos a tener nuestro momento de oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Oh Padre Santo, en esta noche nos acercamos delante del trono de tu gracia con la confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros. Padre, tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás. Y donde se pusieren de acuerdo para orar, también tú oirás nuestras oraciones. Y con esa confianza venimos delante de tu presencia para presentar nuestras gratitudes y nuestras peticiones. Te agradecemos por la vida de la hermana Rosa María, por un cumpleaños más de vida que le has permitido. Le has permitido disfrutar y gozar junto con su familia. Gracias, Señor, porque tú has derramado bendiciones en su vida. También, Señor, te agradecemos por la vida de Iris que está aquí con nosotros. Y pedimos una bendición para Valeria. Que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellas, Padre Santo. Te agradecemos por la hermana Elvia, Señor. Ella te agradece tus cuidados, tus bendiciones para ella, para su mamá, para el señor Toño, Señor. Pero también pedimos por su hijo Jesús y su familia. Que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por la familia de Arlet, por tus cuidados, tus bendiciones. Pero ella, Señor, está pidiendo por la familia Campos, que ha perdido un ser querido. Queremos rogarte y suplicarte que tú seas su fortaleza, su consuelo en estos momentos de dolor, con su esposa, con sus hijos, y que tú puedas confortar esos corazones, Señor. Sigue bendiciendo a mi hermana Arlet junto con su familia. Te agradecemos también por la vida del hermano James, por sus cuidados y tus bendiciones, Señor, para con él. Y él tiene también una petición en silencio que tú la conoces. Oramos también, Señor, y te agradecemos por la familia de la hermana Rosalía. Gracias por su familia, gracias por tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias por cada uno de sus hijos, Padre. Que tu Espíritu Santo siga fortaleciendo la vida espiritual de esta familia. Señor, el hermano Ángel te agradece por su salud, por tus cuidados, por tus bendiciones. Está también el hermano Leonardo, está el hermano Miguel, está la hermana Edith, Señor. Seguimos orando por el señor Ramiro, por Héctor García, Padre. En tus benditas manos ponemos la vida de cada uno de ellos y sus respectivas familias. Oh Padre Santo, Señor, también queremos agradecerte por mi familia, por tus cuidados, por tus bendiciones. Pero también, Señor, estamos orando por la salud de la hermana Joan. Tú la conoces y tú sabes lo que ella está sintiendo en este momento. Queremos rogarte y suplicarte que tu mano divina toque su cuerpo y restablezca la salud que ella necesita. Oramos por nuestro pastor Rubén Paniagua, por su familia, por la hermana Nilka, por sus hijos, Señor, porque están preocupados por ella. Gracias, Señor, porque creemos que tú has escuchado nuestras oraciones en esta noche. Te agradecemos también por la hermana Juanita, que tú la has traído con bien de su viaje a México. Gracias por cuidar y proteger a su familia. Señor, presentamos cada petición. Oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por su nuevo ciclo escolar.
Padre Santo, te agradecemos por la vida de Flor que está aquí con nosotros. Que tú bendigas a su familia y a cada hermano aquí presente. Si alguien se me ha escapado, pero de a ti no, Padre. Rogamos que tú escuches nuestras plegarias, nuestras necesidades, pero sobre todo recibas nuestra gratitud. Te rogamos y te suplicamos una bendición para cada joven aquí presente. Que tu Espíritu Santo fortalezca sus vidas espiritual, Padre, y seas con ellos en cada área de su vida. Cuida a cada niño, cuida a cada hermano a su regreso a casa, y que tu protección divina nos acompañe. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en Él oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su presencia, y gracias a los hermanos de la iglesia virtual que estuvieron acompañándonos en esta noche. Deseamos que Dios les bendiga. Feliz noche.